Bueno, pues buenos días, camaradas, compañeros y compañeras. Empezamos una sesión más de este ciclo de formación continua del partido en Córdoba y hoy tenemos el gusto de contar con nosotros a Miguel Ángel Peña, profesor de Historia y aunque él dice siempre que militante del PC, es miembro del comité del Partido Comunista en Andalucía, ¿no? Y entre otras cosas, pues autor de libros como El trienio bolchevique andaluz en Córdoba, y ha participado en la autoría de La Otra Córdoba o en Lugares de la Memoria de Córdoba. Y hoy viene a presentarnos una ponencia que él mismo tituló La Batalla de las Memorias. Así que, sin dar mucho más la brasa, Miguel Ángel, tienes la palabra. Vale, pues voy a ir empezando. Decir que el desarrollo de la ponencia se basa en otra que di en diciembre del 19 en Villa Arta, que me pidieron. Hay elementos que he actualizado o que he modificado y luego además sobre todo la coyuntura en la que nos movemos, la que ha pasado en este año y pico, pues yo creo que puede generarnos más cuestiones para sacarle más puntas, alguna modificación y demás, ¿no? Y sobre todo de cara al debate. Voy a compartir, a ver si me acuerdo cómo era, voy a compartir una presentación. La presentación, como decía, se basa en una que hice en diciembre del 19 en Villa Arta. No es exactamente igual, pero porque además está actualizada y sobre todo hay algunos elementos de la coyuntura que de la coyuntura del país, digo, que incluso hacen que algunas de las cosas que se plantean aquí ya no sean exactamente iguales a como están planteadas. Pero bueno, eh, esta primera diapositiva, que es la portada, pues precisamente lo que representa o lo que quiere representar es cómo, eh, cómo los dos tipos de memoria que hay en España, ¿no? Es decir, cómo hay una memoria que, que es olvidada, ¿no? Tenemos ahí una foto del pozo del Barranco de la Huesa, donde donde fueron asesinados la tercera, o sea, el Estado Mayor de la tercera eh, agrupación guerrillera, el Estado Mayor de la tercera agrupación guerrillera, y la única señalización que hay es porque desde el Foro por la Memoria se estableció en fin, poner una lápida, un azulejo, más que una lápida, un azulejo y esa bandera. Y la otra imagen es del sector sur, si no recuerdo mal, creo que es la calle Algeciras, si no recuerdo mal ahora mismo de cabeza, en donde aún a día de hoy pues existe esta placa en un grupo de viviendas en donde pues está no solamente visibilizado los símbolos del fascismo, tanto de la Falange como del Sindicato Vertical, sino que además se rinde homenaje a un personaje que participó en lo que fueron el genocidio en Córdoba, ¿no? En algunos pueblos de Córdoba. Hay, por ejemplo, su participación en el primer día del golpe, por ejemplo, en la Carlota. Pasamos, si eso, a la siguiente diapositiva, que y de lo que se trata es de definir o de diferenciar dos conceptos que muchas veces se confunden y que no es sano que se confundan. Y ahora diré por qué lo de que no es sano. Que sería la historia y la memoria. La historia es una ciencia social que tiene un método científico que se basa en el rigor científico en base a que las tesis que uno defiende, las ideas que uno defiende, tienen que estar fundamentadas en fuentes. A ser posible con una diversidad de fuentes. Los historiadores, cuando elaboran una tesis de este tipo, pues llegan a unas conclusiones en base a las fuentes que se han utilizado y normalmente, y normalmente, pues
distintos historiadores, aunque tengan distintas perspectivas de todo tipo, ¿no? Generacionales, culturales, geográficas, de género, cuando se trabajan de este método, pues van a llegar a una serie de conclusiones similares o incluso coincidentes, ¿no? Eso es lo que sería el consenso historiográfico, que es lo que establece la verdad histórica. Esta verdad histórica no es una verdad bíblica, es decir, esta verdad histórica existe porque hay un consenso historiográfico en base a el método y a las fuentes. Puede ocurrir, de hecho es lo que sucede, por ejemplo, en el caso de la prehistoria se ve muy fácilmente que cada vez que hay una fuente nueva, un hallazgo nuevo, pues eso cambia o matiza la verdad histórica que hay. Pero lo que se establece, esa verdad histórica, es consecuencia de un método y de un estudio científico. ¿Vale? Sin embargo, la memoria, es una construcción que desde el presente hacemos del pasado. Por lo tanto, es subjetiva. Y, en consecuencia de que sea subjetiva, aunque hablamos normalmente de la memoria, realmente deberíamos de hablar en plural, las memorias, porque hay muchas. Porque cada uno construye, como se dice en el dicho popular, ¿no? Cada uno cuenta la feria según le va. Entonces, existen distintas memorias. Existe una historia científica en la que los historiadores establecen aquí sí es una verdad histórica, pero sin embargo la memoria es una construcción subjetiva, por lo tanto es plural, es diversa. Pasamos a la siguiente diapositiva. En la España de hoy, en la España de 2021, pues nos encontramos que existen estas memorias. Hay, por un lado, una memoria franquista, que es la que subyace en la sociedad española. Ahora después desarrollaremos esto. Hay como digo, una memoria franquista. Hay una memoria equidistante, que es la hegemónica, la oficial, digámoslo así, la que normalmente no se plantea la memoria franquista. Este es uno de los cambios que se ha producido a lo mejor en el último año, ¿no? En donde sí están apareciendo defensores de la memoria franquista pura y dura. Sin embargo, normalmente lo que se defiende es la memoria de la equidistancia, que ahora, como digo, ahora vemos en qué consiste. Y frente a esto, pues en las 2 últimas décadas se ha desarrollado lo que es el movimiento memorialista, en donde coexisten, digamos, 2 dimensiones, lo que podríamos llamar la memoria humanitaria o del dolor y la memoria democrática de la lucha o de la resistencia. Ahora después, como digo, todo esto lo vamos a desarrollar. Y todas estas memorias son las que están confrontando hoy día en la sociedad española. Pasamos a la siguiente. Bien. Las memorias dominantes. La memoria franquista es la memoria que durante 40 años la dictadura hace para justificar su propia existencia. Entonces, es un relato que se basa en un concepto de España, que normalmente es católica, castellana, monárquica incluso, ¿no? En donde, y tradicional, ¿no? Ese concepto de España. En ese relato, la República fue la causante de la guerra. La República era imposible, atacaba a la propia España, se generaba una situación de caos y, por lo tanto, tercer punto que tenemos aquí, como España está en peligro, los buenos españoles, pues, realizan un alzamiento nacional que pone fin a esta situación de caos. En este relato se resalta la violencia roja y especialmente, haciendo especial hincapié en la violencia contra los religiosos, ¿no? Contra los curas y las monjas. Y en una segunda, si os dais cuenta, todo esto es para justificar el golpe, pero hay una segunda parte del relato, que es la de que el franquismo era una dictadura benéfica, ¿no? Esa frase de con Franco se vivía mejor, o la idea de que no había paro,
o la idea de una frase, ¿no?, del tipo nos cogió con alpargata y nos dejó con 600, o, en fin, de ese tipo, los famosos pantanos que salen a relucir cada 2 por 3, ¿no? Es que hizo muchos pantanos. No lo haría todo tan mal. Esa es la memoria del franquismo. Esa memoria sale, aunque se refleja todavía a día de hoy, incluso en los libros de texto, no es que se refleje tal cual, pero sí algunos conceptos, como el tema de alzamiento nacional, en algunos libros de texto aparece, ¿no? Esta es la memoria que, por ejemplo, en los últimos tiempos la extrema derecha está saliendo. Cuando hace un par de semanas, o la semana pasada fue, el presidente del gobierno coge y habla de la República en el Congreso de los Diputados, el jefe de la extrema derecha lo que utiliza precisamente es uno de los argumentos de este tipo. Es decir, el decir que la República había sido un régimen terrorista, ¿os acordáis, no? De esto. Es esa memoria la que está ahí. Sin embargo, como digo, esta memoria subyace, pero no es la hegemónica. La hegemónica es la memoria de la equidistancia, que surge en la transición y que viene a decir que, bueno, todos mataron, todos hicieron barbaridades y, en consecuencia, todos somos víctimas, todos somos verdugos y, en consecuencia, no hay que remover el pasado porque lo que tenemos es que llevarnos bien como hermanos y no repetir cosas del pasado. Este es el discurso, ¿no? Este discurso, lo que ocurre, esta memoria, y es lo que tenéis abajo en rojo, no refuta la memoria franquista, no la niega. Es decir, al no remover el pasado, al no mirar al pasado, no niega la construcción que durante 40 años la dictadura había hecho. Con lo cual, por eso digo que mientras que esta es la hegemónica, la otra es la que subyace. Y se ve muy claramente. Por ejemplo, por hablar de aquel día en el Congreso de los Diputados, Casado, la respuesta que le da el presidente del gobierno aparentemente es la memoria de la equidistancia. Dice, nosotros no celebramos fechas que dividen a los españoles, ¿vale? Sin embargo, de fondo lo que está es la otra memoria. Es decir, lo que está es culpabilizando a la República del golpe. Sobre esta cuestión, si eso ahora más adelante volveremos. Y ya para pasar de esta diapositiva tenemos ahí un texto que es un texto oficial. Es decir, cuando hablamos de estas memorias, no es que estemos hablando de que... No, es que oficialmente un gobierno de un partido de izquierda como el PSOE, en la época de Felipe González, cuando se cumplen los 50 años del inicio de la Guerra Civil, saca un comunicado y ahí tenéis un fragmento que no tiene desperdicio. Esto, repito, es un comunicado oficial del Gobierno de España, del año 86. Dice, el Gobierno expresa su convicción de que España ha demostrado reiteradamente su voluntad de olvidar la herida abierta en el cuerpo nacional por la Guerra Civil. Este es el mayor reflejo que podemos ver un ejemplo de lo que es la memoria de la equidistancia, ¿no? Olvidar, no remover el pasado, porque todos somos víctimas y todos, por lo tanto, asumimos que todos hicimos barbaridades. Pasamos a la siguiente. Bien, frente a esta situación, en la década de los 90, a finales de la década de los 90, aparece el movimiento memorialista, que se produce en un momento en el que hay una generación, que es la generación de los nietos, los bisnietos de las víctimas, que han sido criados o hemos sido criados ya en democracia y que, sin embargo, vemos que la democracia tiene ciertos déficits, en concreto frente a esas víctimas, ¿no? Víctimas que siguen en fosas comunes, que siguen olvidadas y demás. No quiere decir que del movimiento no hubiese personas que hubieran luchado en la lucha antifranquista. De hecho, Córdoba es un ejemplo de que los impulsores fueron precisamente expresos políticos, sino que probablemente el cambio esté en que la generación que nacimos en los años 70, finales de los 60 o 70, entra en la vida civil. Probablemente ese sea el cambio.
Y entonces se plantea un movimiento que lo que hace es recuperar del olvido a esas personas. La foto es de aquí de Córdoba, no de Córdoba capital, es de la Guijarrosa. Fue la primera fosa común que se excavó en Andalucía. Y el movimiento memorialista pues, se basa en esos 4 principios de la ONU: verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. Esos son, digamos, los elementos que conforman la idea del movimiento memorialista. Pasamos a la siguiente. Bien, en el movimiento memorialista, o mejor dicho, la pregunta que se hace, ¿no? ¿Memoria histórica o memoria democrática? El movimiento, cuando empieza, se le llamaba Movimiento de Recuperación de la Memoria Histórica. Sin embargo, ya hemos visto que memoria o memorias hay muchas, hay diversas. Existe una memoria franquista. Entonces, más que de memoria democrática, más que de memoria histórica, deberíamos hablar de memoria democrática, porque realmente de lo que se trata es de recuperar y de mantener la memoria de quienes lucharon por la democracia, bien en los años 30 o bien posteriormente, incluso antes. Entonces, en el movimiento coexisten 2 dimensiones, lo que podríamos llamar la memoria humanitaria y la memoria de la lucha. Una cosa, antes de desarrollar estas 2 ideas en la próxima diapositiva, una idea fundamental. Yo aquí las he separado, pero normalmente se dan juntas, es decir, todos los colectivos memorialistas, incluso las personas que participan de la memoria, del movimiento memorialista, realmente tienen esas 2 dimensiones, ¿vale? Lo que ocurre es que las he separado para que veamos más claramente lo que supone una, lo que supone otra, sobre todo si una prescinde de la otra. Pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. Bien, la memoria humanitaria se basa en el dolor de la familia. Se basa en las familias que han tenido desaparecidos y que durante décadas no han sabido, durante toda una vida, no han sabido dónde están sus seres queridos. Por lo tanto, es una memoria que está vinculada sobre todo a los primeros momentos de la guerra y de la posguerra y que está vinculada a lo que son las exhumaciones de las fosas. Esta memoria humanitaria tiene una gran fuerza, pero también tiene un gran peligro. La gran fuerza es que pone en cuestión a la memoria equidistante, porque si antes decíamos, o si la memoria oficial, la memoria, digamos, hegemónica es todos somos víctimas, todos somos culpables y por lo tanto no hay que mirar al pasado, cuando aparece esta memoria dice, sí, muy bien, todo eso muy bien, pero resulta que hay unas víctimas que ya en los años 40 fueron exhumadas, fueron enterradas dignamente, se le han tenido su reconocimiento, etcétera, 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 y otras que 60 años, cuando comenzó el movimiento memorialista, hoy 80 años después, pues no se sabe ni siquiera dónde están. Y sus familias no han podido ni cumplir el duelo correspondiente. Por lo tanto, no hay igualdad, no hay equidistancia en el trato a las víctimas. Este es un golpe que la memoria equidistante no puede resistirla. Por eso, al final, se terminan produciendo el peligro, que es a donde quiero ahora detenerme un poco. El peligro que es el que si esta memoria se trata únicamente de eso, es decir, de la recuperación de los cuerpos, de que las familias puedan cumplir su duelo, es decir, si todo esto que hemos dicho, esos 3 requisitos que hemos dicho, nos podemos encontrar que este tipo o esta dimensión puede ser perfectamente asumible no solo por la memoria equidistante, sino incluso por la franquista. Porque la memoria equidistante, digámoslo así, puede coger y decir, pues es verdad, no hay esto, así que bueno, exhumamos las fosas, no hace falta ni hacerle las pruebas del ADN, si exhumamos las fuerzas, ni las fosas, ni un trabajo sobre las fosas, sobre cómo se produjo el crimen, sino simplemente que las familias creen tener el cuerpo, pues nada, se exhuma el cuerpo, se entrega el cuerpo, se enterra dignamente y no miramos al pasado, sino que las familias tienen cubierto este
este problema que es verdad que tenían, que es que no habían cubierto no tenían su ser querido. Fijaros hasta qué punto es esto asumible, que tenéis ahí en verde una cita de la intervención de la portavoz de la extrema derecha en el Ayuntamiento de Córdoba en julio del 19, cuando se estaba debatiendo todo el tema de las calles. Y el párrafo no tiene desperdicio. Dice, nadie en su sano juicio, nadie que tenga un mínimo de humanidad podría oponerse a ayudar a familias concretas, con problemas concretos, a recuperar sus familiares. Nadie se opondría en eso. Es decir, fijaros cómo hasta la extrema derecha asume que, bueno, que si es familias concretas, es importante el dato de concreto, y problemas concretos, no tienen problema en que se recuperen esos cuerpos. Porque el problema no está ahí. El problema está en la siguiente diapositiva. Si me la puedes pasar. El problema está en la memoria de la resistencia. Es decir, cuando asumimos que las víctimas no fueron asesinadas por ser el padre, el abuelo, el hermano de, sino que esas personas fueron asesinadas porque tenían una militancia política y que por lo tanto sus asesinatos no son asesinatos comunes, como el que, yo qué sé, como el que se puede producir porque te roban y la cosa se pone mala y te pegan un tiro porque te has resistido. No, son crímenes políticos, que tenían un componente político y que tenían una intencionalidad política. Por lo tanto, no se trata solo de recuperar los cuerpos, sino de recuperar la memoria de la lucha de esas personas, de quiénes eran esas personas. Y por lo tanto tenemos que se amplía, digámoslo así, se amplía el campo. Ya no estamos hablando únicamente de la guerra y de las inmediatas posguerras, sino que tenemos que echar una mirada hacia atrás, hacia la República, y tenemos que echar sobre todo una mirada hacia todo lo que fue la dictadura. Porque durante toda la dictadura, incluso hasta la transición, se produjeron torturas, asesinatos, exilio, como consecuencia de la lucha por la democracia, es decir, como consecuencia de la represión de una dictadura fascista contra los demócratas, no solamente en un periodo y no solamente de una sola forma, sino de una forma constante. El ejemplo es la foto que he puesto para documentarlo, ¿no? Es decir, el caso de García Caparrós, ya en el año 77, que es claramente una víctima de una lucha por la democracia. Y aquí, digamos, este tipo de memoria se plantea una cuestión, y es que considera que que la democracia no debe de tratar por igual a demócratas que a fascistas. Y aquí es donde se produce el elemento, es decir, si nosotros unimos ambas memorias o ambas dimensiones de la memoria, es decir, está bien recuperar los restos, las familias tienen derecho a recuperar los restos de sus familiares, a cubrir el duelo, etcétera, pero sin olvidar que estas personas fueron asesinadas porque eran de la CNT o del PC o del Partido Socialista o republicanos o algún partido republicano y demás, cuando se tiene esto, no digamos ya cuando se señala a quiénes son los posibles culpables, ya empiezan los problemas. Ahí es donde empiezan los problemas, porque ahí ya sí se está desmontando la memoria franquista y sí se está desmontando la memoria equidistante. Si prescindimos de esto que tenemos ahora mismo en la pantalla, si prescindimos de esto, ya hemos visto que hasta la extrema derecha estaría dispuesta a asumir determinados planteamientos del memorialismo. Pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. ¿Cómo se da esta batalla entre las memorias hegemónicas y la memoria democrática? Pues se da de múltiples formas. Ahí he puesto 4, pero hay más. En el tema del callejero, en el tema de los memoriales, en los tribunales, en la justicia, en la educación. Y un ejemplo de esto es el dictamen que se hizo en el Ayuntamiento de Córdoba, si no recuerdo mal, creo que fue en el año 2018, en donde la Comisión de la Memoria del Ayuntamiento de Córdoba desarrolló 4 aspectos, que son esos 4 que tenéis ahí en la diapositiva. Exhumaciones, reconocimiento a las víctimas, lugares de la memoria democrática y eliminación de los lugares de memoria franquista.
Bien, las exhumaciones en la comisión salieron por unanimidad. Es decir, todos los partidos, entonces no estaba la extrema derecha en el ayuntamiento, pero todos los partidos apoyaron el que había que exhumar. Todos los partidos asumieron o apoyaron que había que hacerle un reconocimiento a las víctimas. Por ejemplo, la placa que hay a día de hoy en el ayuntamiento citando los nombres de las personas que fueron asesinadas durante las personas, los concejales que fueron asesinados en los primeros días del golpe. Con los lugares de la memoria ya empezaban los problemas. La mayoría salieron por unanimidad, pero hubo dos que no tuvieron unanimidad. Uno, el Colegio Rey Heredia, y otro, la comisaría de Fleming. El Colegio Rey Heredia, porque obviamente yo creo, aunque se decía que no estaba claro si estaba vinculado, yo creo que hoy día hay datos suficientes para decir que sí está vinculado. Es decir, el maestro que había allí fue ejecutado, el arquitecto se tuvo que ir al exilio, en fin, que hay datos para vincularlo, aparte de lo que es propiamente el proyecto del Rey Heredia, ¿no? Pero claro, el Rey Heredia representa en la última década algo muy importante en Córdoba. Y entonces ahí no querían hacer un reconocimiento a un edificio que, por cierto, el Plan General de Ordenación Urbana prevé derribarlo. Sin embargo, si es el lugar de la memoria, se protege el edificio. Y en cuanto a la comisaría de Fleming, obviamente el problema era que en esa comisaría se había torturado, pero sigue siendo comisaría a día de hoy. Entonces, si tú coges y tienes una comisaría un panel explicando que en una comisaría se ha torturado, a lo mejor hay alguien al que se le ocurre preguntar en qué momento se ha producido una ruptura democrática de esa institución o de ese cuerpo. Y donde estaba la madre del Cordero, donde hubo la gran oposición y que de hecho mediáticamente es donde se puso más, se incidió más, y de hecho ha sido donde ha estado el gran combate por la memoria, es precisamente en la eliminación de los lugares de memoria franquistas. El ejemplo de la foto es claro, ¿no? Es decir, el que la calle Foro Romano haya vuelto a llamarse con el nombre de un golpista, de la persona que preparó, que sirvió de enlace entre los golpistas a nivel nacional, los conspiradores a nivel nacional y los conspiradores locales, pues es un ejemplo de que no se está dispuesto a renunciar a que en el callejero la derecha homenajee a su memoria franquista. No hay problema en que haya nombres de antifranquistas. El problema está en destituir del homenaje al franquista. Ahí es donde está el problema. Es decir, no hay problema en que en Córdoba haya una avenida Blas Infante. No hay problema en que en Córdoba haya una avenida o una calle Dolores Ibárruri. O que haya una calle al alcalde Sánchez Badajoz. No, el problema está en cuando se trata de quitar al fascista. Ahí es donde está el problema. La derecha no tendría ningún problema en que hubiese una avenida del flamenco en Córdoba. El problema era en que había que quitar a Vallellano. ¿Vale? Entonces, son ejemplos. Es decir, el problema no está tanto en esto, sino en el desmontaje de la memoria franquista. Ahí es donde está el gran debate de la memoria, la gran lucha de la memoria. Pasamos a la siguiente. Vamos a hacer un par de juegos, o un juego con dos fases. Imaginémonos que unas víctimas que están totalmente reconocidas en la sociedad española, como son las víctimas de ETA, tuviesen que se le aplicase el mismo, las mismas cuestiones que se le somete a las víctimas del franquismo. Supongamos que en el callejero hubiese nombres de etarras. Supongamos que en el callejero, supongamos que cuando la familia reivindicasen a las víctimas, surgiesen líderes políticos a nivel nacional que dijesen que lo hacen para tener algún tipo de subvención o que no se han acordado si no hay alguna pensión por medio.
Supongámoslo. Supongamos que las placas de homenaje o el callejero de homenaje a las víctimas del franquismo, perdón, a las víctimas de ETA, dependiese de que en las próximas elecciones municipales, pues el gobierno de turno decidiese quitar la placa, como ha ocurrido en Madrid. La placa de las víctimas del franquismo, digo. Imaginémonos que estuviésemos en una sociedad en donde existiese una equidistancia entre las víctimas de ETA y los etarras. Este sería el primer juego, ¿no? Digamos, el primer, a lo mejor la palabra no es propia, pero el primer experimento que quiero que hagamos, que imaginásemos si a las víctimas del franquismo se le hiciese esto. Pero fijaros el texto que tenéis ahí. Ese texto es lo que, como presenta el actual alcalde de Córdoba, José María Bellido, la propuesta de que en Córdoba haya una calle a Miguel Ángel Blanco, víctima de ETA. El experimento que os propongo es que sustituyamos la palabra ETA por régimen franquista. Lo voy a hacer yo. Aunque el régimen franquista se ha disuelto, Bellido ha indicado que quedan muchos temas pendientes para su definitiva derrota, como esclarecer los cientos de crímenes sin resolver y responder al derecho a la justicia de las víctimas, deslegitimar al régimen franquista, sus medios, su proyecto político excluyente que cree justos los crímenes cometidos en nombre de una ideología totalitaria, prohibir el culto al franquismo, asentar un relato compartido basado en la verdad, que neutralice el manipulado, que justifica la actividad criminal del franquismo, guiarnos por el significado ético y político de las víctimas y hacer llegar su testimonio a los más jóvenes, para hacerles entender que el uso de la violencia para obtener fines políticos dinamita la convivencia y la democracia constitucional y no está justificada. Esto, hablando de ETA, se decía, no es cosa de volver a las diapositivas anteriores, pero se decía 5 días antes de que este mismo alcalde y sus socios estuviesen debatiendo el eliminar las calles de Córdoba. Esto es del 11 de julio y el pleno al que hemos aludido antes era el 16 de julio. 5 días de diferencia. Pero si os dais cuenta, si quitamos la palabra ETA y ponemos régimen franquista, estamos hablando de memorialismo. Estamos hablando de memorialismo, porque el problema no es mirar o remover el pasado, mirar al pasado o abrir heridas. No, el problema es si se quiere mirar cierto pasado o no. Y esa es la cuestión. Pasamos a la siguiente, porfa. Bien, hay una serie de argumentos que son falsos, que están muy extendidos, de la memoria equidistante, que están muy extendidos, pero que son falsos. El primero, todos mataron. Bueno, es verdad, todos mataron. Pero hay que diferenciar varias cosas. Hay que diferenciar lo que son muertos en combate, es decir, soldados armados que están arriesgando su vida y al mismo tiempo matan o pueden matar a los soldados que están en sus mismas condiciones al otro lado del campo de batalla. Los muertos por crímenes de guerra y de lesa humanidad, que aquí el franquismo gana, no hace falta nada más que pensar en Guernica o en las desbandadas, por poner un ejemplo. Sí, no pueden sacar paracuellos, que sí, crimen de guerra, pero el cómputo general, el franquismo es el que se lo lleva de calle. Y las violaciones de derechos humanos, es decir, todo el tema de tortura, el tema de robo de niños, el tema de, en fin, de despidos, del rapado de las mujeres, en fin, multitud de elementos. Porque, y este es el segundo punto, aunque todos matasen, no todos lo hacían con la misma intencionalidad, organización y cuantía. Es decir, no es lo mismo
que tú antes de dar un golpe de Estado ya tengas previsto que tiene que ser en extremo violento, a que una vez que se produce el golpe de Estado y el Estado como tal se ve afectado y dañado, se produzcan excesos en la defensa del orden constitucional. No es lo mismo. No es lo mismo tener planificado todas estas matanzas y que tú las desarrolles fríamente desde el propio gobierno o desde la propia autoridad durante la guerra, la tengas prevista antes, la desarrolle durante la guerra y continúe con la posguerra, a que en el momento en el que el gobierno tiene capacidad de respuesta, acabe con esos crímenes, que es lo que ocurre en la zona republicana. Y en consecuencia la cuantía no es la misma. Pero por si hubiese todavía alguna duda, planteo una cuestión. Churchill y Roosevelt bombardearon las ciudades alemanas, destruyeron Dresde. Sin embargo, a nadie se le ocurre equiparar a Churchill o a Roosevelt con Hitler, porque no es lo mismo, porque ni la intencionalidad, ni la organización, ni la cuantía es la misma. Segundo elemento que se repite, se pretende cambiar la historia, sacar a Franco de la historia. Bueno, volvemos a la primera diapositiva. Eso es imposible. La historia es una ciencia y, por lo tanto, no se puede sacar ni a Franco de la historia de España, ni a Hitler de la historia de Alemania. No se puede. Igual que no se puede sacar a Alfonso XIII o sacar al Cid Campeador. Otra cosa distinta es algo que veremos ahora después, y es que cuando la verdad histórica, que es de lo que se pretende, dar a conocer la verdad histórica, choca con la memoria establecida por la dictadura. Pero entonces no estamos hablando de historia, estamos hablando de memoria. Otra frase, solo se habla de los muertos de un bando, obviamente, de los que siguen en fosas comunes, de los que siguen desaparecidos, de los que han sido olvidados durante 80 años. Las otras víctimas, los otros muertos, fueron ya recuperados por la propia dictadura en los años 40. Entonces, a día de hoy no se va a recuperar a los que ya están recuperados, no, se está recuperando a los que, y se está hablando de las víctimas, que además son más, y que además, vuelvo a dar lo mismo, hay una intencionalidad, hay una organización para acabar con ellas. Esto se trata de reabrir heridas. Otra frase muy recurrente. Claro, frase que la podrá decir alguien que no sea familiar de los 140.000 desaparecidos. Porque obviamente una familia que le desapareció un familiar y que no sabe dónde está 80 años después, esa familia no ha cerrado la herida, aunque se diga y se pontifique desde la altura. Y luego otra frase, son cosas del pasado, que es contradictoria, que por cierto es contradictoria con la anterior, porque obviamente si se reabren las heridas es porque está presente, ¿no? Mira, hace unos años, no sé si vosotros lo sabréis, hace unos años se sumó a un general que había sido presidente del gobierno en España, el general Prim. Fue asesinado en 1870. Asesinado. Y hace unos años, no recuerdo ahora mismo, probablemente hará 10 años, pues se sumó su momia con las nuevas tecnologías, porque fue asesinado, pero no se sabe quién lo mató. A día de hoy todavía no se sabe quiénes fueron los que dieron la orden de hacer el atentado. Se sumó la momia para con las nuevas tecnologías ver si se podía averiguar algo más. Pasó completamente desapercibido. No hubo un debate social, y estamos hablando de un presidente del gobierno, de un general que fue asesinado en un atentado. ¿Por qué? Porque eso sí ha pasado. Eso sí ha pasado. Pero cuando más recientemente se exhuma a otro general que también fue jefe del gobierno y se monta el gran debate nacional, es porque, me estoy refiriendo en este caso ahora a Franco,
es porque no son cosas del pasado. Aunque hayan pasado 80 años de la guerra civil, del final de la guerra civil, la sociedad española actual sigue viviendo ese trauma como un elemento de presente. Por eso, cada vez que se trata de desmontar la memoria franquista o se habla de temas de memoria democrática en el sentido de desmontar la memoria franquista, se genera el gran debate y se levantan ampollas. Pasamos a la siguiente, por favor. Antes hablábamos de cuáles eran los principios de la memoria democrática: verdad, justicia, reparación a las víctimas y garantía de no repetición. Bien, la verdad, hoy por hoy hay varias formas de averiguarla. La verdad, crear una comisión de la verdad, como ocurrió en América Latina, en donde recién acabada la dictadura se investigue. Fijaros, recién acabada la dictadura, ocurre en Chile, ocurre en Centroamérica, se investiga y se establece qué es lo que ha ocurrido. Eso en España ni se hizo en ese momento y hoy sería complicado hacerlo. No imposible. Si hay voluntad política, no es imposible, pero sí complicado. La otra vía es judicial. Es decir, han habido crímenes de guerra o crímenes de lesa humanidad, se investiga la justicia porque no prescriben y se establece la verdad, lo que ha sucedido en base a las pruebas judiciales. Y la tercera, que es la que nos queda en España, que es la verdad histórica, de la que ahora mismo hablaremos, pero el concepto de verdad es ese, ¿no? Es el conocimiento de lo que sucedió. Justicia, que se investigue penalmente las responsabilidades de lo que ocurrió. Reparación a las víctimas, es decir, que quienes han sufrido esa violencia, quienes han sufrido esa represión, sean reconocidos material y simbólicamente. Y finalmente, establecer una serie de mecanismos para educar a las nuevas generaciones de tal forma que no se repita. No voy a hacerle a Fran, o bueno, sí, se lo voy a hacer. Vuelve a la diapositiva de Bellido. Gracias. Si os dais cuenta, las palabras de Bellido se basan en esos mismos principios. No hablan en un momento dado de asentar un relato compartido basado en la verdad. El tema quedan muchos temas pendientes, en definitiva, esclarecer los cientos de crímenes sin resolver, justicia. Guiarnos por el significado ético y político de las víctimas, el reconocimiento a las víctimas, y hacer llegar su testimonio a los más jóvenes, hacerle entender el uso de la violencia y obtener los principios políticos que dinamita, no, garantías de no repetición. Si os dais cuenta, ya volvemos a la diapositiva en la que estábamos. Si nos damos cuenta, estos principios están en el discurso, en el planteamiento que se tiene y se debe de tener con las víctimas de ETA. Estos mismos principios: verdad, justicia, reparación de las víctimas y garantía de no repetición. Ahora vamos a entrar un poco en desarrollar estos aspectos uno a uno, ¿no? Venga, pasa a la siguiente. La verdad histórica. Como decía antes, hay distintas formas de averiguar la verdad histórica. A día de hoy en España, la única que se está desarrollando es la investigación histórica, el establecer la verdad histórica. Que a los historiadores dedicados científicamente a esto, pues establecen estos 5 puntos. La República era una democracia de su época, igual que la República de Weimar, igual que la República Austriaca, que tuvo que hacer frente al fascismo. Que se produce un golpe de Estado y que sin ese golpe de Estado que fracasa no hubiese habido guerra. Que la violencia fascista es planificada previamente, organizada y que dura en el tiempo incluso más allá de la guerra, que es un genocidio, porque lo que pretende es eliminar físicamente a un sector de la población. Hay un debate jurídico de si es genocidio o lesa humanidad. En cualquier caso, se trata de eliminar a una parte, a un sector de la población. Y si no de eliminarlo, de hacer que no levante la cabeza más. Mientras que la violencia republicana que existe es respuesta al golpe y que es combatida por la propia República en el momento en el que tiene capacidad de hacerlo. En la primera semana de guerra, no.
que los golpistas fueron apoyados por los nazis y por los fascistas y que esto es clave para que ganasen la guerra. Sin el apoyo nazi-fascista no hubiesen ganado la guerra. Sin el apoyo de Hitler y Mussolini, Franco no hubiese estado en el gobierno. Y que durante toda la dictadura se ejerció una represión constante de distinto tipo, ¿no? Torturas, muertes provocadas, muertes provocadas incluso por hambre, ¿no? Desapariciones de bebés, etcétera, contra los demócratas. Y aquí es un elemento que ya antes lo he adelantado. Aquí es cuando la única defensa que tiene el franquismo sociológico para combatir esto, que es la verdad científica, es negarle el carácter científico a la historia. Y entonces se pone la memoria y la historia al mismo nivel, que es por lo que he empezado, por diferenciar. Y entonces se dice, no, esto es porque el historiador este es tal, es un tal. O, no, esto es que quieren cambiar la historia, es la frase de antes. No, es que esto es la verdad histórica. Esta es la verdad. Lo otro es memoria. Ahí tenéis dos imágenes de libros sobre el de arriba, sobre distintos libros publicados en los últimos años sobre distintos municipios de Córdoba. Está de Baena, de Castro, de La Rambla, La Carlota y Fernán Núñez. Y luego los de abajo son libros que se han publicado en el último año. Digo, que estamos hablando que en Córdoba, libros que se han publicado en el último año en Córdoba, que estamos hablando que hay mucha materia, mucho conocimiento al respecto. Pasamos a la siguiente diapositiva. Justicia. El gran problema en España con la justicia es esta ley. Y en concreto, más que esta ley, los dos puntos del artículo que tenía ahí señalado. No hace falta, eso te iba a decir. Es el artículo el que lo ampliamos. Esta es la ley de amnistía, la famosa ley de amnistía del año 77, en donde se supone que en su momento se debate para sacar de las cárceles a aquellas personas que habían luchado contra la dictadura y que estaban todavía en la cárcel. A eso se hace referencia en los 4 primeros puntos, el A, B, C, D de esta ley, ¿no? En el que nos dice que los delitos, tales delitos, han sido prescritos. Estamos hablando de personas que por luchar por la democracia o por luchar contra el franquismo, si lo preferimos, son juzgadas, condenadas y ahora lo que se establece es una amnistía, un perdón colectivo. Sin embargo, se mete el punto E y el F, en el que nos dice delitos y faltas que pudieran haber cometido autoridades, funcionarios y agentes de orden público con motivo u ocasión de la investigación y persecución de los actos incluidos en esta ley. Y F, los delitos cometidos por funcionarios y agentes de orden público contra el ejercicio de los derechos de las personas. Aquí nos están metiendo en una ley de amnistía, la amnistía es el perdón al que está condenado, nos están metiendo el perdón a personas que ni siquiera han sido investigadas. Por eso, cuando se trata de investigar las cuestiones de memoria, se remiten a estos dos puntos. Y esto es lo que hizo que el juez Baltasar Garzón dejase de ser juez, o lo que hace que las víctimas se hayan tenido que ir a Argentina a que se investiguen los crímenes del franquismo. Por lo tanto, ya hemos visto la verdad es la verdad histórica, no hay una verdad oficial que se haya hecho a través de una comisión de la verdad. La justicia, vemos a través de esta ley, que impide que se investigue. Y pasamos, si eso, a la siguiente diapositiva. Y ahora vamos a ver, me voy a saltar, la verdad es que me he dado cuenta ahora que el orden, la última diapositiva debería de ir aquí, pero me he dado cuenta ahora mismo. Vamos a ver algunos ejemplos de lo que en cuanto a garantías de no repetición se hace en Europa. O vamos a ver un vídeo del YouTube, no hace falta que lo veamos entero, pero sí, ya si eso te aviso cuando cortamos, pero sí es significativo. Antes de que lo pongas, quiero llamar la atención sobre 3 aspectos que quiero que os fijéis. Primero, os pongo en antecedente, aunque lo tenéis ahí traducido en la descripción del vídeo que está en YouTube, estamos hablando de un pueblo que fue destruido durante la Segunda Guerra Mundial. Lo visita el presidente de la República Francesa, Emmanuel Macron. Y entonces
se produce un hecho que no está previsto en el protocolo, y es que los niños, se entiende que de un colegio, se acercan al presidente y le piden cantar Le Chant des Partisans, el canto de los partisanos, que es el himno de la resistencia, que es un himno comunista. Además, no sé el francés cómo lo tendréis, pero se habla de campesinos, de obreros y campesinos, e incluso se habla de camaradas. Esa es la primera cuestión, ¿no? El papel de los niños. Segundo, la actitud de un presidente de derechas, porque Macron es un presidente de derechas, la actitud de un presidente de derechas ante la situación. Y finalmente, fijémonos que al fondo, detrás del público, se ven una serie de banderas. Hay una que es diferente. Hay un momento en el que se mueven, os pido que os fijéis en esa que es diferente. Cuando quiera le da. Monsieur le Président, peut-on vous chanter le chant des partisans, s'il vous plaît? Oui, tu vas le chanter, mais après, je crois. Tu veux le chanter là pendant que le micro? Alors vas-y, chantez-le. Vas-y. Le chant des partisans, chanté par ses enfants. Improvisez, s'il vous plaît. On va improviser. Ça fonctionne. No me deja verlo. Entends-tu le réseau des corbeaux sur nos chaînes? Amis, entends-tu les cris sourds du pays sur nos chaînes? Ohé, partisans, ouvriers et paysans, c'est l'alarme. Ce soir, l'ennemi connaîtra le prix du sang et les larmes. Montez de la mine, descendez des collines, camarades. Sortez de la vague, le fusil, Miguel Ángel, yo no puedo verlo. les sueurs, à la balle et au couteau, tu évites. Ohé, saboteur, attention à ton fardeau, dynamite. Nous qui brisons les barreaux des prisons pour nos frères. La haine à nous tous et la Fran, si quieres lo cortamos. la misère. Il y a Bien, no sé si lo habéis visto todos porque ha habido dos que habéis dicho que no. No sé si los demás lo habéis podido ver y escuchar. Sí, sin problema. Vale, si os dais cuenta, primero estamos hablando de que a los niños se les educa desde muy chicos en la memoria de lo que fue en el caso de Francia la ocupación. Segundo, la actitud de un presidente de derecha ante el antifascismo y ante una canción comunista es que está cantándola. De verdad que no entusiasmado, pero digo entusiasmado me refiero, que está manteniendo el protocolo, pero se le ve que le está cantando. Y si os dais cuenta, la bandera que se ve al fondo es la bandera republicana. Memoria democrática en Francia. Volvemos a la presentación. Bueno, Vale. Siguiente. Seguimos en Francia. Esto es en París, la Torre de Saint-Jacques, en donde nos pone ahí una lápida en la que nos hablan de un francotirador que fue que cayó, que fue asesinado por los nazis durante la liberación de París. Probablemente si en España se pusiese una lápida a un francotirador, se diría que es que mataba también. Pero es que volvemos otra vez lo mismo, no se puede comparar, no se puede establecer un paralelismo entre los demócratas y los antidemócratas. Siguiente diapositiva. Seguimos en París. Esto está justo detrás del Museo del Louvre. Detrás del Museo del Louvre hay una pequeña placita con un jardincito y en ese jardincito está este, llamémosle monolito, aunque no es de piedra, pero llamémosle monolito. En donde en francés está el texto que tenéis ahí.
Detenidos por la policía del gobierno de Vichy. Sabéis que el gobierno de Vichy es el equivalente al gobierno de Franco en Francia, ¿vale? Un militar que establece un gobierno fascista y colaboracionista con los nazis. Pues bien, del gobierno de Vichy, cómplice de la ocupación nazi, más de 11.000 niños fueron deportados de Francia de 1942 a 1944 y asesinados en Auschwitz porque eran judíos. Pone ahí los nombres y las edades. Si os dais cuenta de los 5 niños que ponen, 4 tienen 2 años y el que no tiene 2 años es porque tiene 4. Y una frase que es genial. A mí me encanta esta frase. Dice, paseante, lee sus nombres, tu memoria es su única sepultura. Pero repito, esto está justo detrás del Museo del Louvre. Y es memoria democrática para que la sociedad no olvide lo que ocurrió, lo que hizo el fascismo. Siguiente diapositiva. Copenhague, Dinamarca. En un parque de Dinamarca hay esta pirámide dedicada a los daneses que participaron en la Brigada Internacional en la Guerra de España. Y abajo, no se ve bien, vamos, no se ve bien, no se ve. Abajo pone el nombre de las batallas en las que participaron, que son las que tenéis ahí puestas. Siguiente diapositiva. Dinamarca todavía. En Dinamarca en Copenhague hay un museo de la resistencia, en donde se explica, y hay uniformes de los nazis daneses, de los nazis ocupantes, se explica lo que ocurría, cómo era la lucha, cómo estaban en la cárcel la gente, cómo existía también resistencia. Esta es una foto, la que tenía ahí es una foto de un acto nazi en Dinamarca en la época. Y tenemos también que hay otro museo de la resistencia en Noruega. Tenéis ahí el enlace, no nos vamos a meter, pero que sepáis que existe un museo de la resistencia también en Noruega. Siguiente diapositiva. Y nuestros vecinos, Portugal, en donde en Lisboa tienen el Museu Aljube de Resistencia y Libertad. El Museo Aljube de Resistencia y Libertad. Y en donde, no sé si puede ampliar la foto de abajo, lo que pone debajo de exposición. Aunque está en portugués, pero como el portugués y el castellano se entienden tan bien, creo que se entiende, ¿no? Es decir, dedicado a la historia y a la memoria del combate a la dictadura y al reconocimiento de la resistencia en pro de la libertad y de la democracia. Ahí, a unos 500 kilómetros, lo tenemos un museo dedicado. Claro, esto es muy curioso porque cuando se dice esto es reabrir heridas, frase típica en España, en Europa lo que tienen claro es que no se puede tratar por igual a los demócratas que a los antidemócratas. Y pasamos a la siguiente diapositiva, que serían medidas que se deberían de tomar al respecto, ¿no? Es decir, la creación de un estatuto de víctimas del franquismo que las reconozca como víctimas, como tales. Que las exhumaciones se hagan con prueba de ADN y que además eso sea asumido por el Estado. Que se incluya la verdad histórica, la verdad científica en el currículum escolar, que no está incluido a día de hoy. Y que la memoria histórica sea un elemento, la memoria democrática sea un elemento transversal y no solamente una fecha que es el 14 de junio, que nos la recuerdan una semana antes y que además es una fecha estupenda del curso, cuando ya todo el mundo está pensando o en los exámenes finales o en las vacaciones. Y cuando digo todo el mundo me refiero a todo el mundo, a los alumnos, al profesorado y a los padres. Y un reforzamiento en la conciencia de la memoria antifranquista. Y pasamos a la que es la última diapositiva, que simplemente es una foto de un acto que hubo en el Rey Heredia con alumnado del Instituto Averroes, en el que, pues, puse esta frase, ¿no? A mí en la actividad me dijeron, tú también pintas una maceta. Y entonces puse que la memoria no es pasado,
sino que es futuro. Y con esto termina la presentación y entonces no sé cómo me he quedado de tiempo, porque supongo que me habré pasado, pero ya si queremos comentar algo, hablar, pues a vuestras órdenes. Bien, pues si os parece, pues nada, compañeros y compañeras, pues hacemos lo que venimos haciendo habitualmente, ¿no? Vamos pidiendo un turno de palabras y vamos viendo el tiempo, Miguel Ángel. Y vamos a intentar, bueno, pues nuestras exposiciones ser lo más breves posible, sin enrollarnos demasiado, aunque sabemos que eso va a ser complicado. Ana Alcobendas, ¿habías pedido la palabra? ¿Le has dado el micro? Ay, que estaba hablando sola. Perdona. En primer lugar, darle la enhorabuena a Miguel Ángel por la exposición que ha hecho. Sabéis que estas charlas pues siempre tienen el peligro de quedarte, estás aquí en tu casa y que te pongas a otras cosillas para nada. Me ha tenido fija, con la vista fija aquí en el móvil. Y yo quería hacerle una pregunta como profesor que es, como bien ha dicho, que esto no está, ninguna de estas materias está incluida todavía en el currículum. ¿Cómo se la ingenia para, como profesor, trasladar estas cosas al alumnado? Esa sería una pregunta. ¿Y qué cree que debería ser el resto de profesores también, claro? Y luego, por simple curiosidad, que no sé cuál es la diferencia, y perdona mi ignorancia, entre el genocidio y los crímenes de lesa humanidad, que si me lo podía explicar. Vale. ¿Cómo lo hacemos? ¿Contesto ahora o...? Pues si quieres contestar ahora, porque ahora mismo no hay más palabras pedidas, Vale. así que... Pues mira, sobre la primera cuestión, lo de la educación. Yo os recomiendo, no sé si está subido ya, pero si eso, cuando lo esté, Ana, te lo paso. Hubo, precisamente la semana pasada, coincidiendo con el aniversario de la República, el Centro de Profesores hizo una jornada dedicada al tema de la memoria. Y ahí hubo una intervención, fueron 4 intervenciones, pero hubo una de Rafa González, del director del Grupo Cántico, compañero del Foro por la Memoria, que precisamente desarrolla todo esto. O sea, yo te voy a contestar, pero que digo que ahí Rafa desarrolla en profundidad, porque es una ponencia entera sobre esta cuestión, ¿no? Vamos a ver, es que hay que diferenciar varias cosas con el tema de la educación. Primero, digamos, por establecer varios niveles, está la ley, la norma, están las editoriales, está el profesorado, digamos, por lo menos esos tres niveles, ¿no? La ley es, en el caso de la ley, digamos, es dentro de la legislación es contradictoria, porque, por ejemplo, la ley de memoria andaluza te dice que esto tiene que estar en el currículum y además nos habilita a los profesores de que esto tenemos que tratarlo. Esto tenemos que tratarlo. Por lo tanto, en ese lado, la norma, digamos, favorece que se desarrolle estos temas. Otra cuestión es que esto no está en el currículum. Es decir, cuando nosotros damos los contenidos de una asignatura, damos unos contenidos en base a lo que aparece en la legislación. Y el problema está en que la legislación, ahora mismo yo no sé si con la nueva ley de memoria, con la nueva ley educativa cambiarán a la hora de los currículos y los incluirán definitivamente, pero por lo general el enfoque que se da desde la propia norma se basa en la norma, o sea, se basa en el enfoque equidistante, porque no podemos olvidar una cuestión, y es que lo que se da en enseñanzas medias no es tanto historia científica, bueno, voy a ser políticamente incorrecto, no es tanto lo que se da en memoria científica, aunque supuestamente es lo que se da, como la exigencia que desde el poder político que hace la ley plantea que debe de tener una ciudadanía. Por lo tanto, el enfoque que tenemos desde la propia norma a día de hoy, por ejemplo, con la República y con la Guerra Civil, es que se vincula en el mismo bloque, se vincula la guerra con la República. O dicho de otra forma, hay una continuidad de
la memoria franquista, que lleva implícito, aunque no se diga así, pero lleva implícito decir que la guerra y la república están relacionados, es decir, que la república es la causa de la guerra. Mientras que el franquismo va aparte. El franquismo no se vincula con la guerra, cuando precisamente lo que nos dice la verdad histórica es lo contrario, que si hay franquismo es porque hay una guerra y hay un golpe de Estado. Entonces, fíjate hasta qué punto la norma ya lleva su carga ideológica, porque, repito, no se trata tanto de establecer la verdad científica, sino de formar ciudadanos. Y entonces, claro, hay que formar ciudadanos que desde el poder, no estoy hablando del gobierno, que por supuesto es el que hace una ley o hace otra, sino que desde el poder, del propio régimen, se tiene que establecer un relato, y el relato es el de la equidistancia, que lleva, repito, como he dicho al principio de la conferencia, lleva el componente ideológico que lleva, que es el sustrato franquista. Entonces, fíjate, hasta ese punto de vincular en la norma, te lo dicen, primer tercio del siglo XX, pero claro, en el primer tercio del siglo XX te están mintiendo un paquete que te está diciendo que desde la pérdida de Cuba, la Semana Trágica, la crisis de la Restauración, la dictadura de Primo de Rivera, la Segunda República, tiene como colofón la guerra civil. Es decir, es todo. Y la República, por supuesto, es una situación que desemboca en la guerra civil. Mientras que el franquismo va solito. No me acuerdo ahora mismo si va solito o lo meten con el actual sistema político, pero me suena que la transición va sola. Entonces, el franquismo va solo y entonces pues te hablan básicamente del desarrollismo. Es verdad que te pueden decir la dictadura de la represión en los primeros momentos, pero no hay luego triunfa o se manifiesta lo que es esa idea de la dictadura benéfica. Y bueno, tu hija todavía no ha llegado a cuarto, ¿no, Ana? No, mi hija está en segundo. Vale, pues cuando llegue a cuarto, si no ha Por el cambiado la norma, pues verás que esto es así. Tú coges un libro de texto y es esa estructura. Eso en cuanto a la ley. Luego están las editoriales. Las editoriales que obviamente tienen que seguir lo que diga la ley, pero que las editoriales organizan los contenidos como quieren. ¿Pero qué ocurre? Que las editoriales quieren venderle a todos. Y entonces no, salvo que la ley le obligue, no van a tocar determinadas cosas o lo van a tocar de puntilla. Con lo cual nos quedamos con los profesores. Y en los profesores nos encontramos dos tipos de profesor. El que incluso en su propia formación, porque tú y yo hemos coincidido en la facultad y tú sabes el perfil que se tenía para la contemporánea en la facultad. Entonces, tú tienes gente que tiene la visión, en todo caso, a lo mejor, en el mejor de los casos, equidistante, que son los que están dando la asignatura. Te estoy hablando de historia, que ahora después hablo de las demás. Y que incluso en muchos casos lo que hace es intentar escurrir el bulto para no darla, o darla de una forma equidistante. El otro punto es el profesorado, que también recomiendo, por ejemplo, por eso digo que el curso para este tema, el curso que hizo Alcé hace una semana está muy bien, porque, por ejemplo, salió una profesora de primaria que trabaja el tema y yo aluciné. En primaria. Pero, claro, tiene la elaboración de muchos materiales, es decir, eso los conocemos aquí en Córdoba, por ejemplo, el Foro por la Memoria lleva como foro y el alrededor, pues, un montón de materiales didácticos que se pueden utilizar. Otra cosa está en si esos materiales llegan a los centros y lo previo, si el profesor que da la asignatura quiere utilizarlo, que es distinto. Y luego que te estoy hablando de historia, pero el tema de la memoria no es un tema de historia,
¿En literatura no se podría hablar de memoria democrática? Por ejemplo. Digo, literatura. O en francés, donde tenemos un vínculo muy importante en el que hay una comunidad en el sur de Francia de descendientes de exiliados, y que hay un vínculo y que Francia tiene un papel, o por ejemplo la liberación de París que la hicieron españoles, y no solo París, Toulouse, Agen, Tarbes, todo el sur de Francia. Digo que se podrían hacer en distintas asignaturas, ¿no? Música. Podemos hablar de Falla o de Miguel de Molina. Digo que si se quiere trabajar el tema desde distintas asignaturas, lo que pasa es que fuera de la historia, es que yo creo, fuera de la asignatura de la historia, yo creo que aquí a mis compañeros ni se les plantea, ni se les pasa por la cabeza. Mientras que otras cuestiones, como puede ser el tema de la coeducación, del género, eso sí, ¿no? Eso sí, se pueden coger y demás. El tema de la memoria, yo creo que fuera de la historia ni se les pasa por la cabeza. Y a los que son de historia, repito, los que, a ver si va a venir algún padre a quejarse, y entonces voy a intentar pasar de puntilla, y luego está la otra de esta, que es la elaboración de materiales propios, en buena medida materiales propios, porque o te los fabricas tú o no existe. Un poco ese es el panorama. Y luego, con respecto al tema de genocidio y lesa humanidad, es porque genocidio se supone, vamos, esto es más un debate jurídico, pero se supone que genocidio es cuando hay una eliminación física de un grupo étnico, cultural, racial, y que cuando se elaboró el concepto de genocidio no se incluyó el político, es decir, la eliminación de un grupo político. Por lo tanto, hay un debate jurídico porque dicen, no, es que lo que hubo en España no es un genocidio, porque aunque es verdad que se trata de eliminar a un sector de la población, pero al ser un sector de la población que lo une es la política, no está reconocido dentro del concepto genocidio. Sí dentro del de lesa humanidad, que es el utilizar crímenes de eliminación física es decir, que atenta a la propia humanidad, al ser humano como tal. No sé si me he explicado. Sí, correcto. Gracias. Sí. Mira, Miguel Ángel, desde un punto de vista interno, organizativo, del Partido Comunista en Córdoba, Sí. llevando a la praxis los conceptos teóricos que nos has expuesto hoy, a tu consideración, ¿vale? ¿Qué actividades o qué tipo de acciones podrían llevarse a cabo a nivel de núcleo, a nivel de agrupación o incluso, si me permite, a nivel de asambleas de distrito? Sí. Se podrían hacer para influir de una forma objetiva, ¿no?, en la situación actual memorialista en nuestra ciudad, por ejemplo, ¿no? ¿Qué acciones o qué cositas concretas, qué praxis podríamos tener desde los núcleos para incidir en este debate? Es que el partido en Córdoba, curiosamente, tenemos una situación un tanto peculiar, ¿no? Porque es verdad que como estructura el partido realiza poca cosa en cuanto a memoria, pero sin embargo luego tenemos el Foro por la Memoria, que es un instrumento que aunque no es del partido, pero es del partido, que sin embargo se hace mucho y que es un referente, pero un referente a nivel andaluz, incluso a nivel nacional. En cuanto, ¿no? Ahí hay que poner un nombre propio, ¿no? Que es Luis Naranjo, que plantea, tiene que se convierte en un referente, el portavoz de la Asamblea. A nivel de Andalucía, las organizaciones memorialistas están agrupadas
entidades. El foro está en la Asamblea Memorialista y el portavoz a nivel andaluz del foro, o sea, de la Asamblea Memorialista, Luis. Y luego pues tenemos otra que sería nucleada en torno a asociaciones más vinculadas con el PSOE, no todas del PSOE, pero vinculadas más al PSOE, ¿no? Pero bueno, lo que tú dices, ¿no? Pues es que se pueden hacer muchas cosas, pero digo que depende también incluso de la propia imaginación del colectivo, del núcleo, ¿no? Del núcleo o de a nivel local. Por ejemplo, y digo que es que muchas de las cosas que se podrían hacer, de hecho se hacen, pero se hacen desde el foro. Por ejemplo, todos los años el foro, lo que pasa es que salvo los 2 últimos años por razones obvias, el foro hace la senda, el sendero de la memoria del Barranco de la Huesa. Este año, uno de los libros que tú has dicho que he publicado este último año, el de La Otra Córdoba, es un itinerario por Córdoba. Que al final lo que es tener una visión distinta de la ciudad. No basada en la imagen tópica, sino precisamente en la imagen o en el pasado, en la memoria de la lucha. En este caso, centrado en el movimiento obrero. Digo, eso como actividades que se pueden hacer como actividades culturales distintas, no una charla, sino coger y a 2 lugares, digo estos 2 sitios porque son 2 itinerarios que caminando se pueden hacer y va teniendo una explicación y una visión distinta del territorio. Pero no sé, la verdad que me has pillado ahí un poco desde los núcleos, pero desde esta misma iniciativa, ¿no? De coger y aclarar términos, de tener una visión de qué se está haciendo en Europa, de qué cosas se están haciendo, porque claro, cuando abrimos el microscopio, ¿no? O el telescopio, depende de cómo queramos llamarlo, y vemos lo que se hace en Europa, la perspectiva cambia, porque parece que aquí en España un debate único y demás, pero no, oye, que aquí en Europa hacen esto porque lo tienen superado y lo trabajan, ¿no? Entonces, ese tipo de conocimiento. Y luego, es verdad que a nivel de local, de ciudad, se mezcla mucho el tema institucional, ¿no? Es decir, hay una oportunidad del tema de cuando se aprueba el dictamen de la memoria, que nuestros concejales hicieron todo lo que pudieron, pero el primer problema que tenía era el propio PSOE. El primer problema que tenía el propio PSOE. Y de hecho el concejal encargado de estas cuestiones, pues de hecho fue el ideólogo de lo que después ha hecho la derecha. Es decir, al que se le ocurre coger y que la calle Cruz Conde se siga llamando Cruz Conde pero sin el José, o que la avenida Conde de Vallellano se siga llamando Vallellano pero sin el Conde de, un concejal del PSOE. Que es el que lo dice y la derecha lo coge y lo utiliza después cuando están ellos en el gobierno. Ahí a lo mejor lo que hubiese faltado es, pero no solo como partido, sino en general, el tema del músculo social. Que aunque se hizo algo, se hizo concentración, pero se hizo concentración cuando ya los nombres estaban sentenciados para cambiarlo. Justo antes de la pandemia, el 23 de febrero del 20, se hace una concentración en la calle Foro Romano, pero ya la decisión estaba tomada. Digo, a lo mejor un músculo, y a lo mejor lo que sí podríamos hacer desde el partido, a lo mejor no como partido, a lo mejor el debate sí tenemos que tenerlo en el partido, pero hacia afuera es ver el tema de la memoria como un elemento transversal. Es decir, ¿pueden las asociaciones de vecinos
trabajar el tema de la memoria? ¿Tienen memoria histórica las asociaciones del papel que el movimiento vecinal jugó contra la dictadura? O, por ejemplo, yo me acuerdo hace unos años, ¿no? Hace ya bastantes años, no, bastante. Ya estaba todo el tema de estos desahucios y toda la historia esta, ¿no? A lo mejor podía ser 2014, 2015, por ahí. En una mesa redonda sobre el tema de memoria participa una persona vinculada a estos desahucios y cuando ya se termina la charla, cojo y le planteo, por ejemplo, que Pasionaria en su memoria cuenta una cosa que es un antecedente de estos desahucios. Ella cuenta en El único camino que un día está en el Congreso de los Diputados, se le vienen unos jóvenes, que además me parece que no eran ni del PC, a decirle que están desahuciando a una familia en tal calle. Y entonces se planta, pide permiso, habla con los camaradas diputados, le dicen que sí, que es más útil allí que en el Congreso, que se vaya allí, y paran el desahucio. Paran el desahucio. Pero lo paran al punto de que mientras que están sacando los muebles la autoridad, la gente se organiza y empieza a meter los muebles otra vez en la casa. Entonces, ¿es un antecedente de, por ejemplo, de estos desahucios? Digo que a lo mejor lo que tendríamos es que tener el debate, no tanto no digo que no se tenga que hacer, sino no tanto de lo que ha sido el memorialismo hasta ahora en cuanto a la exhumación de fosas o incluso de conocimiento de lo que ocurrió, para los que ya estamos concienciados, digámoslo así, sino ver de qué forma podemos convertir el memorialismo en un elemento transversal, en un elemento, el movimiento feminista en Córdoba. Ahí lo que pasa es que está la asociación Marian, que sí lo tiene claro, pero yo creo que el movimiento feminista es otro, ¿no? Es decir, no se puede mirar y trabajar el tema de la memoria desde los distintos movimientos sociales que hay y a lo mejor quienes debemos de afrontar ese debate de convertir el memorialismo en un elemento transversal podemos ser nosotros. Se me ocurre, ¿no? Digo así que me has pillado un poco a bote pronto con la pregunta. Pero por cambiar, porque claro, si no tenemos la tendencia, que repito, que hay que hacerlo, pero de coger y tener nuestro acto el 14 de abril o el día cuando se cumple el aniversario de la liberación de Mauthausen y irnos allí a Baldollero y hacer nuestra concentración. Pero al final estamos hablando que somos, si vamos, porque yo muchas veces no voy porque, en fin, cada uno tenemos nuestras cosas en nuestra vida, pero vamos los que estamos ya con los que sabemos que vamos a lo que vamos. Ahora, ¿de qué forma ampliamos? ¿De qué forma? Porque, por ejemplo, Luis muchas veces llama la atención sobre que el tema del memorialismo tiene un problema generacional, que los sectores más jóvenes pues prácticamente no están presentes en el memorialismo, dentro del movimiento memorialista. La verdad es que podemos, a lo mejor eso lo podemos aplicar a otros movimientos, pero hay otros movimientos que son juveniles. Sin embargo, el memorialismo, ahí hay un problema generacional, porque además las generaciones, volvemos otra vez a lo mismo, salvo que tú recibas una información o bien de tu propia familia, o bien porque se te forme, porque pertenezca a un movimiento social y de ese movimiento social se te forme de una forma, lo que recibe la juventud es lo que marca la norma de los institutos y ya lo hemos visto, ya os he comentado cuál es la situación. Es decir, una norma que una te dice que tienes que trabajarlo, otra te dice que en el currículum esto es lo que hay y que o te buscas tú tu propia forma si quieres. Porque, repito, luego está lo que se ocurre y al final, pues, hay una gran deficiencia. No sé, a lo mejor estoy un poco divagando o no, pero yo creo que por ahí podría ir el enfoque. Pues perfecto, muchas gracias, Miguel Ángel. Nacho, había pedido la palabra.
A ver, Flor, si consigue conectar el micrófono. Se te oye. Se te oye. Sí, nos decía que iba Flor antes a ver si conseguía conectar el Ah, micrófono. Si no, pues vale. estaba ya antes. Parece que no. Mi pregunta, bueno, eran un par de ellas. En principio, tengo que felicitarte porque es una conferencia bastante sintética y creo que muy necesaria para plantear la cuestión de la memoria, ¿no? La definición de los términos en los que nos movemos y la situación legislativa y hegemónica, pues es crucial presentarla, creo yo, prácticamente en cada conferencia de memoria que se dé, sobre todo en ámbitos más externos, ¿no? Te quería preguntar un poco acerca de qué recorrido crees tú que tiene la actual legislación sobre memoria, en gran parte fruto a camaradas de nuestro partido, como Luis. Principalmente él fue el desarrollador de la ley de Andalucía, que luego aprobó el PSOE, con muy poquitos cambios. ¿Qué recorrido crees tú que tienen las leyes de memoria andaluza y española en la situación en la que nos encontramos actualmente? Porque, bueno, evidentemente ha mencionado muchas cuestiones interesantes, pero que están lejos de llegar a sus objetivos, ¿no? Como puede ser, por ejemplo, el tema de los currículum de historia, ¿no? Y de las editoriales y todo lo que eso conlleva, ¿no? Una maquinaria bastante compleja y muy importante, entiendo, en la construcción de la hegemonía, aunque evidentemente, bueno, pues hay unos que son cauces más rápidos que otros. ¿Qué recorrido crees tú que tiene en la situación actual? ¿Qué cambios podemos esperar o de qué manera podemos ejercer nuestra militancia para contribuir a que se den esos cambios? Por otra parte, también quería plantear, bueno, vista de que estamos hablando de Córdoba y de la situación, hay una serie de cuestiones, creo yo, de un calado enorme que todavía no se han desvelado, porque también la hemos conocido muy recientemente. Y al hilo de tu mención del memorial y del acto que se organiza en reconocimiento y en memoria de las víctimas de Mauthausen, no puedo dejar de acordarme del campo de concentración de San Cayetano, que fue el más grande de la provincia, entre 5 y 8.000 presos, y que muchos seguramente son los que están en las fosas, ¿no? Y comentaba al hilo de esto Luis Naranjo que muchas de las víctimas que se sumaban pues aparecían que habían sido víctimas de inanición. O sea, una situación seguramente que se estaba dando ahí de un número de personas enorme y que, bueno, es un tema totalmente desconocido para la ciudadanía cordobesa, totalmente desconocido también para la Asociación de Vecinos de San Cayetano y de Torre Malmuerta, y que creo que es algo en lo que sí podríamos incidir. En fin, yo como secretario político también del centro, pues pienso que algo se debería hacer. Lo que pasa que evidentemente requiere también una estrategia, porque en este caso nos encontramos con que seguramente los archivos los tienen en su poder el propio convento de San Cayetano, si queda algo, y será difícil. Han salido recientemente algunas referencias, algunos planos del convento, cuando, en fin, con el epígrafe directamente campo de concentración de San Cayetano, y creo que es una cuestión que más pronto que tarde deberíamos poner sobre la mesa y también buscar el reconocimiento de las víctimas. Vale, pues ahora cojo esto. Bien, empezando por lo primero. El recorrido de las leyes, el recorrido de toda ley es la base social que tenga. De toda ley, ¿no? Es decir, ¿por qué Gallardón tuvo que dimitir? Pues porque intentó cambiar una ley y el movimiento feminista demostró una fuerza que al final terminó haciendo que fuese el ministro el que tuviese que irse. Entonces, el gran problema es ese, es la base social de las leyes de la memoria. Me voy a salir un poco del tema, aparentemente, pero porque creo que está relacionado. Todo el tema del memorialismo está relacionado con la crisis de régimen. Es decir, y además relacionado muy directamente. Es decir, a partir de los años 90 se empieza a ver los límites que tiene el régimen que nació de la transición. No es casualidad que al mismo tiempo, por ejemplo,
aparezca el famoso discurso de Julio en la fiesta del PC, recuperando el tema republicano, y que en muy pocos años, pues, por ejemplo, apareciese el problema territorial. Lo que pasa es que en el País Vasco con el plan Ibarretxe y posteriormente en Cataluña con el Estatut, y que en ese mismo contexto aparezca el movimiento memorialista, porque lo que se está viendo son los límites del régimen. No es casualidad que en mayo-junio del 2010, cuando comienza la crisis de régimen propiamente dicha, se produzcan 3 acontecimientos que aparentemente están separados, no tienen relación entre sí, pero si nos miramos desde hoy, decimos, no, es que en este momento es cuando nació la crisis de régimen, ¿no? Que es cuando en cuestión de días, en un caso en cuestión de días, Zapatero establece los primeros recortes en mayo del 2010. En esas mismas fechas se niega, no me acuerdo ahora cuál se produjo en junio y cuál en mayo, pero vamos, me da igual. Una es prácticamente al día siguiente de los recortes de Zapatero, se produce la expulsión de Garzón, de Baltasar Garzón, de la Judicatura, y la declaración de inconstitucionalidad del Estatut de Cataluña. En un mes y medio, no llega al mes y medio, esos 3 acontecimientos. Eso es la crisis de régimen. ¿Por qué estoy vinculando esto? Porque precisamente cuando después, con todo el tema del 15M, un año después, se pone en cuestión el sistema político y demás, hay una coincidencia y aunque el 15M tenía un componente de adanismo bastante importante, pero también se empieza a vincular el tema memorialista. Digo que aparece ahí porque los dos al final te estarán confluyendo en una cuestión, y es en que la transición no fue tan idílica y en donde hay unos déficits, y entonces, digamos, son 2 movimientos que se complementan. ¿Por qué digo todo esto? ¿O dónde quiero aterrizar con el tema de las leyes? Porque es que estamos en ese contexto. ¿Por qué está ahora la derecha tan subida y la extrema derecha tan subida? Porque realmente está en una crisis de régimen que ya todo el mundo, aunque no se diga, todo el mundo tiene conciencia de que el pacto del 78 ya no vale, que ya no existe el pacto del 78. Unos porque queremos más y otros porque no quieren ir a más. Es decir, el pacto del 78, los pactos de la transición, que básicamente son 4, el primero de ellos, precisamente la ley de amnistía. Segundo, los pactos de la Moncloa. Tercero, la propia Constitución. Y cuarto, el más tardío, el pacto autonómico. Esos 4 pactos, que son los que constituyen, no son interpretados de la misma forma si viene del franquismo o del antifranquismo. Para el antifranquismo, y me da igual que sea el Partido Comunista, el Partido Socialista o Esquerra Republicana de Cataluña o el PNV, es un mínimo para avanzar cuando toque. Mientras que para los que proceden del franquismo es un máximo, no más allá. Y lo que ocurre hoy día es precisamente, y cuando digo hoy día me refiero en los últimos años, y si me apura, si tengo que poner una fecha, la situación se agrava mucho más después de la moción de censura a Rajoy. Lo que ocurre es que estamos en un punto en el que esos pactos ya no valen. Y lo tenemos asumido todo el mundo, aunque no lo digamos. Esos pactos no valen. Y al no valer, o vamos más adelante, o tenemos que involucionar, y allá es donde aparece la extrema derecha con todo su descaro. También en el tema de la memoria. Hace 10 años, que es cuando más o menos Casado cogió y dijo aquella famosa frase de que carca éramos la izquierda, que buscábamos, y hablamos de la guerra del abuelo y demás.
era una forma de atacar al memorialismo, pero dentro de la equidistancia. Pero lo que se vio el otro día en el Congreso de los Diputados es franquismo puro. Digo porque el debate de la memoria yo creo que va a ser fundamental. El gran problema que tiene el memorialismo en España es que no existe una derecha que no sea franquista. Ciudadanos podía haberlo sido y la fastidió, porque se vinculó tanto que al final está como está, ¿no? Pero podía haber jugado ese papel de ser un partido de derecha en lo económico, pero un partido antifranquista. Pero el problema está en eso. Entonces, la pregunta que tú dices, ¿el recorrido de las leyes? Pues es que depende de... Yo creo que la ley de memoria actual, aunque todavía se le hacen críticas como deficiencia, es un avance, pero es un avance, repito, porque hasta los propios socialistas, el propio Zapatero ha salido en la televisión diciéndolo, que es que la otra ley se quedó corta. Que es que hay que desmontar el franquismo si queremos avanzar en España en cualquier otro aspecto. Porque ¿cuál es el aspecto para poder avanzar, repito, en cualquier otro, nos vamos a otro ámbito, nos vamos a los derechos de las personas del mismo sexo, vamos, de las personas homosexuales, el tema del matrimonio y demás, nos vamos al tema del aborto, nos vamos a cualquier cuestión que nosotros hablemos. El problema está en que hay una base tradicionalista heredada del franquismo que te bloquea y que te hace impedimento. Entonces, hay que desmontar eso. Hay que desmontar eso. Entonces, el problema está en que la derecha lo tiene más claro incluso que nosotros. Entonces, por eso Rajoy sale en aquel momento y dice, 0, he dedicado 0. Esa es la cuestión, ese es el gran problema. Pero es que, repito, las leyes tienen el recorrido que la fuerza social tenga, que la sustenta. Y luego, con respecto a lo otro, pues mira, voy a hacer una umbralada. Voy a coger el libro de la otra Córdoba. Porque en la parada no solamente es lo que tú dices, no solamente es lo de San Cayetano. Tenemos que el Alcázar de los Reyes Cristianos fue cárcel. Es que era cárcel, es que ha sido cárcel más tiempo en su historia que otra cosa. Primero de la Inquisición, después cárcel municipal, luego cárcel del Ejército, que es la función que tenía en los años 30. Pero a pesar de eso, ocurre lo que tú dices. Cuando termina el conflicto, incluso antes de que termine el conflicto, y leo, dice, el franquismo creó campos de concentración para recluir a los combatientes republicanos. En la ciudad hubo 2. El primero de ellos tuvo 2 ubicaciones. La primera en la iglesia del Buen Pastor, en la Judería, y la segunda en el convento de San Cayetano. Este campo estuvo funcionando entre marzo del 1938 a agosto del 39, superando el 1.000.000 de prisioneros y siendo el primero de toda la provincia. El segundo campo de concentración se situó en las actuales instalaciones del Centro Reto, en las proximidades del yacimiento arqueológico de Medina Sahara. Estuvo en funcionamiento entre enero y finales de noviembre de 1939 y llegó a tener unos 4.000 presos. Hay que añadir, por su proximidad al término municipal, otro campo de concentración ubicado en la actual base militar de Cerro Muriano. Este campo estuvo operativo entre octubre del 38 y agosto del 39, sin que, en base a los documentos oficiales, superara los 500 prisioneros. En el conjunto de la provincia, incluyendo los ya mencionados, hubo una docena de campos de concentración. Aguilar, Cabra, Cerro Muriano, los 2 de Córdoba, Fuenteovejuna, La Granjuela, Los Blasques, Lucena, Montilla, Peñarroya, Pueblo Nuevo y Valsequillo. Es verdad lo que tú dices, es decir, es que yo creo que, y volviendo a la pregunta que hacía antes Fran, yo creo que es que, por ejemplo, tú hablabas el que dice, probablemente ni lo sepa la asociación de vecinos de la zona.
Pues sí, pero ahí entramos en lo que hablábamos de esa transversalidad que a lo mejor deberíamos de darle, ¿no? Es decir, de que la memoria no sea un movimiento social aparte de los abuelos que están buscando a su hermano, sino que entendamos que el memorialismo es la base, tiene que ser una de las bases de la democracia, que sin memoria democrática no hay democracia. Y por lo tanto, a lo mejor, en el caso que tú dices, pues es conveniente utilizar el territorio. En este caso, estás hablando de San Cayetano, pero utilizar el factor territorio para explicar, oye, que es que en estas calles por las que andamos ocurrió tal cosa, ocurrió tal otra. Y no estoy hablando, repito, solamente de memoria del dolor, que en este caso sería un ejemplo, sino hablar, yo qué sé, de que hay muchas calles por las que nosotros podemos pasar, desde Las Tendillas o el Gran Capitán, el Boulevard del Gran Capitán, o incluso, y me estoy yendo a no solamente al periodo que normalmente se entiende de memoria, sino hasta, si me apura, hasta la glorieta que hay allí en Chinales, arriba ya para tirar para el Naranjo, que son lugares que tienen su historia de lucha y que, sin embargo, no se conocen. O la figura, por ejemplo, de Julio Romero de Torres, ¿no? En el libro tratamos de la figura de Julio Romero de Torres. Su viuda entregó en 1935 2 cuadros a la Casa del Pueblo porque él se había comprometido a entregarlo a la Casa del Pueblo antes de morirse. La inauguración de la Casa del Pueblo, de la Plaza de la Alhóndiga, es el último acto que va Julio Romero de Torres en vida. Cae enfermo y muere unos meses después. Y él se compromete en ese acto a entregar 2 cuadros a la Casa del Pueblo. La viuda en el 35 entrega los cuadros. ¿Esos cuadros dónde están? ¿Se quemaron cuando se quemó la Casa del Pueblo? ¿Se los llevó alguien? Y digo esto como un símbolo que normalmente pensamos en Julio Romero de Torres, en el pintor de la Musa Gitana, pero sin embargo tiene un componente social importante. Digo esto porque, claro, no es solamente la memoria el dolor, sino que a lo mejor tenemos que repensar todas estas cuestiones. Y me estoy enrollando, me estoy yendo por los cerros de Úbeda. Bien, camaradas, creo que no hay más palabras pedidas, así que vamos a finalizar. Flor al final, no, Flor sigue por ahí, pero no. Sí, pero igual incluso es que se ha caído de Claro, sí. de la sesión, puede ser. Bueno, pues Miguel Ángel, muchísimas gracias en nombre del Comité Local del Partido por atendernos a esta llamada y esperamos contar contigo para la próxima, que seguro que se nos ocurre algo que hacer por ahí. De hecho, tenemos ya un proyectito que ya te comentaré en breve, que seguro que funciona. Y además, camaradas, nos vemos todos y todas en la siguiente sesión, que os adelanto va a estar muy relacionada con esta, un tema de auge de la extrema derecha, y que si no hay ningún problema será el camarada Manu Fernández del comité del PK también, el secretariado que nos atenderá en esta ocasión. Pues lo dicho, que tengáis un buen fin de semana y nos vemos en la siguiente.